Han oído mi nombre. Soy Jack Cruz. Soy neurocirujano. Uno de mis clientes y amigos que quizás conozcan me pidió que viniera aquí y les contara un poco lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 días, por lo que he pasado. Y esa es la única diapositiva de mi charla. He tenido unos últimos 7 u 8 meses interesantes. He sido excluido de la medicina centralizada durante la mayor parte de 20 años. Soy la oveja negra de la medicina centralizada. Él es la oveja negra de la familia Kennedy y Rick es la oveja negra en el negocio de la música. Porque si alguno de ustedes conoce su historia, él fundó el hip hop mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Nueva York y cambió por completo la industria de la música. La diferencia es que la oveja negra del medio se ha convertido en un icono cultural, por lo que no puede ser cancelado. Y resulta que también es paciente y cliente mío, así que lo hice. Una charla en El Salvador que fue bastante interesante en agosto y la persona que decidió organizarme, digamos, una reunión con Bobby Kennedy es alguien que ustedes probablemente conozcan. Probablemente la empresa de tecnología más famosa del mundo. Él y su esposa se divorciaron y tienen un hijo autista y ella quería contratarme para revertir el autismo del niño. Me ofreció $100 millones para construir un hospital descentralizado y le dije que solo consideraría algo así si se hacía en mis términos. Y ya saben, cuando tratas con alguien que tiene $9.000 millones, generalmente no les gusta eso. Pero le dije que no podía suceder en los Estados Unidos, es imposible. Para resumir, ella dice, bueno, me gustaría ponerte en contacto con Bobby Kennedy. La mayoría de ustedes lo conocen o probablemente tengan ideas preconcebidas, ya saben de lo que es o no es. Pero obviamente quería que nos reuniéramos para hablar sobre las vacunas porque cree que el calendario de vacunación en los Estados Unidos tuvo mucho que ver con el autismo de su hija. Y le dije en términos inequívocos que me encantaría reunirme con Bobby, pero que eso no era realmente de lo que quería hablar con Bobby. La señora en cuestión, probablemente causó el autismo de su hijo. Ella es abogada de patentes de Google y la razón por la que todas las pantallas de sus computadoras tienen luz azul, la razón por la que ninguna tiene luz roja, la razón por la que ninguna presta atención a la biología circadiana es porque esa tecnología original fue desarrollada en un gobierno. Programa que Bobby Kennedy conoce y que yo conozco porque fui a la Facultad de Medicina en LSU. Para aquellos de ustedes que nunca han oído hablar de la Operación Paperclip y MK Ultra, pensáis que todo es una teoría de la conspiración. Así que os haré una pregunta antes de empezar. ¿Cuál es la diferencia entre realidad y ficción para vosotros? ¿Alguien quiere decirlo en voz alta? La ficción tiene que tener sentido, la verdad no. De hecho, la verdad... Por eso la gente lo llama teoría de la conspiración, porque no tiene sentido hasta que ves todas las piezas juntas. Juntos, en los departamentos de neurología y neurocirugía de Tulane en los años 50, 60, 70 y 80, la CIA comenzó un programa allí donde hacían todo tipo de cosas locas con monos. Y el objetivo en aquel entonces era que la CIA quería ver cómo podían controlar cosas utilizando diferentes elementos como drogas y cosas así. Donde los neurocirujanos nos involucramos, que es mi rama, perforábamos la parte superior de las cabezas, colocábamos cables en el tálamo, introducíamos electricidad allí y veíamos qué tipo de cambios de comportamiento podíamos obtener. Uno de los que participó en ese programa fue un hombre llamado Profesor Delgado. Se le ocurrió la idea de probarlo con un animal más grande. Cuando vio que podíamos controlar el comportamiento con el dispositivo cableado, dijo, ¿y si lo hacemos de forma inalámbrica? Así que lo probó en monos y lo probó en toros. Y resultó que se puede hacer de forma inalámbrica con chips RFID y semiconductores. Entonces la CIA lo llevó al siguiente nivel. Dijeron,
Bueno, ya que esto es radiación electromagnética y se puede hacer de forma inalámbrica, y si lo hiciéramos a través de la luz, a través de pantallas, y resulta que se puede. Y esa es la razón por la que todas las pantallas de sus ordenadores tienen las frecuencias que tienen. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, la persona que organizó esta reunión entre Bobby y yo es el abogado de patentes que se aseguró de que Google y Meta tengan esas cosas para que puedan controlar las cosas que todos hacemos. ¿De dónde surgió la idea original? Eso comenzó en el MK Ultra con la CIA. Vais a... Se sorprenderán cuando escuchen que esto vino de la mafia en Las Vegas. Querían construir una ciudad nueva en un desierto. Lo cerraron todo, taparon las ventanas, inventaron máquinas tragamonedas con luces azules y descubrieron que no necesitaban apuntarte con una pistola a la cara para robarte el dinero. Luego se volvieron aún más astutos. Dijeron, vamos a darles a las personas alcohol gratis mientras juegan, y descubrieron que obtenían el dinero más rápidamente. Y ahí fue cuando a la CIA se le ocurrió la idea de comenzar este programa. Así es como realmente comenzó. Entonces, para aquellos de ustedes en la sala, probablemente sepan un poco sobre Bobby Kennedy. Les acabo de contar un poco sobre la tecnología, les conté un poco sobre la CIA y les conté un poco sobre la mafia el 22 de noviembre. ...1963... Su tío fue asesinado en Dallas, Texas. Ese es el día que les diría como un viejo, porque probablemente soy el más viejo en esta conferencia, que fue cuando le arrancaron el corazón a Estados Unidos. Un par de años después, 5 años después, mataron a Martin Luther King y al padre de Bobby Kennedy. Y ahí fue cuando le quitaron la mente y el alma a Estados Unidos. Así que una de las primeras preguntas que le hice a Bobby en este podcast, y para que lo sepan, este podcast se hizo hace 2 días. No ha salido. Van a escuchar algunas cosas de por qué quería hablar con Bobby que probablemente les afectarán a algunos de ustedes. Y haré una pregunta antes de contarles esta historia. Estoy seguro de que ninguno de ustedes me dirá la verdad. Pero ¿cuántos se pusieron las vacunas de ARN? ¿Alguien quiere levantar la mano? Vale, bien. Esta historia les va a resultar muy interesante. Hice mi residencia en LSU y en los años 90 atendíamos tumores cerebrales y cosas así. Y en el sótano teníamos un acelerador lineal. El acelerador lineal es algo que tiene que ver con la física nuclear. Este hospital en el que yo estaba era un pequeño hospitalito. Así que al final hice una pregunta, ¿por qué demonios tenemos una máquina de $1 millón en este hospital que claramente no puede permitírsela? Y resulta que la historia era que la CIA compró este acelerador lineal por los programas que les mencioné en Tulane. El nombre de este hospital es Fundación Médica Ochsner. Hice 2 años de mi residencia allí. El doctor Ochsner, Alton Ochsner, es y fue el doctor Fauci 1.0. Vale, la razón por la que la mayoría de ustedes no saben de él está ligada a la razón por la que mataron a su padre y a su tío. Vale, la CIA contrató al doctor Ochsner y el doctor Ochsner fue el primer director de la Sociedad Nacional del Cáncer. Quiero que recuerden que ese es un dato importante en la historia que les voy a contar. En la década de 1950, la atención se centraba en la polio, y la razón por la que se centraba en la polio es porque nuestro presidente, FDR, la contrajo, estaba sucumbiendo a ella, iba a morir. Tenía un amigo abogado famoso en Nueva York que puso en marcha la marcha de las monedas de 10 centavos. Probablemente hayan oído hablar de eso. En realidad se trataba de recoger monedas de 10 centavos. Toda esa investigación para Jonas Salk y su vacuna. ¿Se han preguntado alguna vez? En la sala, ¿por qué Jonas Salk nunca ganó un premio Nobel? Hay una razón por la que se llama el incidente Carter. Y puede que no sepas sobre el incidente Carter. La razón por la que se ha borrado de los anales de la medicina también se ha borrado de los libros de texto de medicina y también se ha borrado del sitio web de la FDA. Pero mira, soy un hombre mayor. Estudié en una época anterior a la cultura de la cancelación y aprendí sobre esto en la Facultad de Medicina. Básicamente lo que hicieron, Jonas Salk estaba vinculado a una compañía farmacéutica llamada Carter Pharmaceuticals. Y esto es, recuerda, 1951.
No descubrimos el ADN hasta 1953 con Watson y Crick. Utilizaron monos verdes africanos para cultivar el virus de la polio para fabricar la vacuna. La vacuna se fabricó y estaba lista para ser probada en 1950 y 1951. Al mismo tiempo, una investigadora llamada doctora Bernice Eddy, a quien probablemente tampoco conozcas porque fue realmente la primera médica que fue cancelada, hizo algunas pruebas con la vacuna Cater antes de que se administrara a humanos. Y se la inyectó a monos, y todos los monos contrajeron la polio. Envió esa información a la gente de la FDA, y ellos dijeron, no hay forma de que podamos detener este lanzamiento. Esto causó un gran revuelo. El doctor Ashner, que dirigía este programa con la ayuda del gobierno federal, en realidad trabajaba para el FBI y la CIA en ese momento, estaba tan convencido de que llevó a su nieto, mujer y hombre al anfiteatro de la Facultad de Medicina de Tulane, en la avenida Carrollton, en Nueva Orleans, un lugar donde hice mi residencia. He estado en este anfiteatro varias veces e inyectó a sus 2 nietos. Su nieto, el varón, murió en 2 días y la nieta contrajo una versión leve de la polio. Fue en ese momento que la gente se dio cuenta de que había un gran problema. Pero el problema mayor surgió cuando Bernice Eddy comenzó a investigar esto. Descubrió que había múltiples virus que se cultivaron en la vacuna contra la polio que salió y 120 millones de personas en el mundo desde el 51 hasta aproximadamente el 55 y el 56 contrajeron esto. El que ustedes pueden haber oído porque ha estado mucho en las noticias, algo llamado SV40. ¿Qué significa SV? Virus simio 40. Eso nos dice que había otros 39. Pero el virus simio 40 es importante y los monos verdes africanos tienen este virus en ellos. Está en ellos, no les molesta en absoluto, no tienen ningún problema. Pero cuando se saca el virus simio 40 de cualquier mono verde africano y se pone en cualquier otro animal, siempre desarrollan cánceres de tejidos blandos, 100% garantizado. Así que el doctor Ashner, como les dije, fue el primer presidente de la Sociedad Nacional del Cáncer. Empezó a darse cuenta muy rápidamente, desde 1951 hasta 1955, de que iba a haber un enorme brote de cáncer en los próximos 40 o 50 años. Su mejor amigo político en ese momento era un político de California del que puede que hayan oído hablar, llamado Richard Nixon. Y Richard Nixon, cuando llegó a la presidencia en 1971, inició la guerra contra el cáncer. La razón es que sabían cuál era la causa de este problema. Entonces, ¿qué pasó? El objetivo original del Dr. Ashner era intentar encontrar una manera de resolver este problema que él, de hecho, causó al poner en marcha la vacuna contra la polio. Así que el acelerador lineal fue traído por la CIA y colocado en un lugar llamado Hospital de Salud Pública de los Estados Unidos. Y esto está frente al Hospital Infantil de Nueva Orleans, en Henry Clay Boulevard. ¿Cómo sé todo esto? Porque hice mi residencia allí. Justo al otro lado de la calle está este gran edificio de 3 pisos que sobresale como un pulgar dolorido. Y el exterior de este lugar es como los muros exteriores que han visto en este edificio donde estamos teniendo esta charla, y parece una instalación militar. Al mismo tiempo, una mujer llamada Sarah Stewart, que fue a la Universidad de Chicago, era una experta en virus causantes del cáncer en una época en la que nadie lo creía. Era como la oveja negra de su época, como yo soy la oveja negra de la mía hoy en día, y fue reclutada por el Dr. Ashner. En ese momento, fue reasignada de los NIH al Hospital de Salud Pública de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, una cirujana ortopédica llamada Mary Stewart, no son parientes, pero fueron juntos a la Facultad de Medicina. Ella era una experta en física nuclear. También era una experta en cáncer de huesos. Hasta el día de hoy, sus trabajos siguen siendo citados. Ambas fueron llevadas a la Fundación Médica Ashner y entonces se iniciaron las investigaciones encubiertas. ¿Cuál era el objetivo? Intentaron curar el cáncer que habían causado, pero en su lugar encontraron algo interesante. Cada vez que utilizaban radiación electromagnética en el virus simio 40, recuerden que esto es antes de que supieran nada sobre el ADN, descubrieron que los cánceres empeoraban cada vez más.
De hecho, en lugar de mejorarlo, lo empeoraron. Y la razón, ahora en la biología molecular moderna, lo sabemos, la radiación X o las partículas de alta energía rompen el ADN en pequeños trozos. Bien, así que crearon un montón de pequeños trozos. Así que llega 1959. Bernice Eddy está en una reunión de la Academia de Ciencias de Nueva York y suelta la bomba delante de un público como este. Gente que sabía lo que estaba ocurriendo con la vacuna contra la polio, pero no sabían que la vacuna contra la polio tenía virus simio 40. Decidió hacerlo público porque sentía que lo que estaba ocurriendo entre bastidores era un poco sucio. Y encontrarán que en la medicina centralizada esto ocurre con bastante frecuencia, no solo sobre las vacunas, sino sobre muchas otras cosas como el colesterol, las enfermedades cardíacas y la neurodegeneración. Pero de eso no trata esta charla. Así que el siguiente paso que ocurre en 1959, Fidel Castro hace una revolución en Cuba. Se hace con la isla. Todos los que estaban más cabreados eran los de la mafia. Perdieron todos sus casinos. Otros que estaban cabreados, tipos como el Dr. Ashner, a los que no les gustan los comunistas. La razón es que el hospital del Dr. Ashner, incluso cuando yo era residente allí, solía tener todas las banderas de los países de Centroamérica y Sudamérica porque atendía a todos los dictadores del mundo. También era muy ultraconservador. Es la razón por la que era amigo de Nixon y Ronald Reagan. Y no era un gran admirador de Kennedy. Así que surgió la idea. ¿Qué hacemos con este problema? Así que, como cualquier buen político, siempre hay que utilizar una tragedia en beneficio propio. Decidieron convertir la vacuna contra la polio en un arma biológica y utilizaron el acelerador lineal para hacerlo. Ahora, lo que sabemos hoy y no sabíamos entonces es que la radiación electromagnética crea un aumento de la velocidad a la que este ADN es absorbido por un virus. Así es como sabían que estaban creando un virus cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué quería hacer la CIA? Querían ponerlo en el tabaco y entregárselo a Fidel Castro para matarlo. Si no podían hacer eso, querían inyectarle algo, así que tenían que tener un plan para que alguien entrara en el país y se lo inyectara. Y ahí es donde Lee Harvey Oswald entró en la historia. Y muchos de ustedes quizás no conozcan la historia porque son muy jóvenes, pero a Lee Harvey Oswald se le dio la oportunidad en los años 50 de desertar a Rusia y regresar a los Estados Unidos muy fácilmente. Es una de las historias más locas de la historia, pero era una historia de fachada para que Fidel Castro no pensara que Lee Harvey Oswald era un agente de la CIA. De esa manera, podría ser la persona que entregara la carga útil cuando llegara el momento, cuando estuviera lista. Así que ahora estamos en la década de 1960-1962. Tenemos la Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos es cuando su tío no le dio ninguna protección de la Fuerza Aérea en la Bahía de Cochinos y uno de los pilotos de la aerolínea, que era un piloto de Eastern Airlines en desgracia llamado David Ferry, fue derribado. Se volvió realmente anti-Kennedy. Al mismo tiempo, el Dr. Ashner también lo contrató. Así que trabajó en el equipo con estos otros dos famosos investigadores del cáncer, solo un piloto en desgracia porque necesitaban cuerpos para llevar a cabo un programa externo para seguir reforzando esta arma biológica. Entonces encontraron a una joven de 18 años que ganó En 1949, un premio de ciencias en Braddon, Florida, nombra a Judith Barry Baker. Ella comenzó a trabajar en virus que causan cáncer allá por los años 60, lo cual es muy inusual, y el Dr. Asher la reclutó prometiéndole que si trabajaba en su laboratorio, obtendría una plaza avanzada en la Facultad de Medicina de Tulane y se convertiría en médico muy rápidamente. Entonces, ese es el grupo de personajes que tenemos en 1963. En el verano de 1963, los experimentos continuaron y fabricaron un arma biológica. El día antes del discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, Lee Harvey Oswald, Clay Shaw y David Ferry fueron a Clinton, Luisiana, donde el Dr. Asher ordenó a un preso condenado a muerte de Angola que fuera a un hospital psiquiátrico en Jackson. Allí,
David Ferrie inyectó esta sopa tóxica para ver si funcionaba. Bien, y esto les muestra el nivel de ética que se manejaba en ese momento. Judith Barry Baker tuvo que regresar al hospital 2 semanas después para confirmar que tenía cáncer, y así fue. Murió 4 semanas después. La razón por la que esta es una gran historia: si alguno de ustedes vio la película House AFK de Oliver Stone, notarán que la única persona que fue alguna vez procesado por la muerte de John F. Kennedy fue Clay Shaw. Y la razón por la que fue procesado, por la que fue vinculado a esto, el fiscal fue Jim Garrison. La hija de Jim Garrison, Virginia Garrison, fue mi enfermera de urgencias durante mi año de internado en la residencia. Así es como sé muchos de estos datos. Entonces, lo que sucede a continuación es que Garrison lleva a Clay Shaw a juicio. El juicio no tiene éxito, pero la razón por la que el juicio no tuvo éxito es que el Dr. Asher es como una estrella de rock en Nueva Orleans. Garrison sabía que tenía las pruebas contra él, pero no fue tras ellas. Probablemente fue un gran error. Decide IR tras David Ferrie a continuación. El piloto caído en desgracia del que os hablé. Era un tipo muy extraño, pero David Ferrie aparece muerto al día siguiente. Lo encuentran en su apartamento y, curiosamente, encuentran un documento parecido a este con todas estas cosas científicas. Tiene diferentes capítulos y trata sobre virus causantes de cáncer provenientes de monos. Garrison tenía la prueba irrefutable, pero no tenía ninguna prueba en absoluto. Judith Barry Baker fue enviada a Florida después de todo esto. Y entonces la parte más loca de la historia es Mary Stewart, la famosa... En 1963, una investigadora de cáncer en un hospital público de Estados Unidos tuvo un accidente. Cogió un palo para apagar una máquina y terminó incinerándose todo el brazo derecho, el tórax y la cara. Lo curioso es que no la encontraron en el hospital. En cambio, la descubrieron en su cama en la calle Magazine en Nueva Orleans, tendida sobre un colchón humeante. Esto sucedió 6 meses después del asesinato de JFK. ¿Cuál es la razón de todo esto? Tenían que ocultar lo que estaban haciendo en ese laboratorio privado. Ese fue el último eslabón que pudo rastrearse hasta el Dr. Fauci 1.0. Después del juicio fallido de Clay Shaw, todo se perdió para la ciencia. Lo interesante fue todo lo que hicieron, porque la casa de Mary Stewart fue despojada de todas sus pertenencias médicas. No pudieron encontrar nada. Alguien finalmente comenzó a hacer la pregunta: ¿a dónde fue a parar todo el virus del mono? Resulta que mi anestesiólogo, cuando era residente, el Dr. Ripple, su padre dirigía el laboratorio JKS en Nueva Orleans. Este era el lugar donde solíamos hacer operaciones en monos y realizar cirugía de nervios periféricos. De hecho, trabajé en este laboratorio en los años 90, pero estas cosas estaban sucediendo en ese laboratorio para MK Ultra y otros proyectos en los años 50 y 60. Todo el mundo lo sabía. PETA. Las personas que se oponen a la experimentación con animales irrumpieron en nuestro laboratorio cuando yo era residente y dejaron IR a los monos. Me citaron en el periódico diciendo algo al respecto en Nueva Orleans. Desde entonces, he tenido muchos problemas con los activistas. Tantos problemas que, hace unos 12 años, cuando se suponía que 3.700 personas vendrían a escucharme hablar en un crucero, alguien de PETA afirmó que estaba llevando un arma biológica a bordo. El FBI entró, saqueó el crucero, me saqueó y me sacó del barco. No me dejaron volver a subir, a pesar de que 3.700 personas vinieron a verme. ¿Por qué? Porque la gente sabía que tenía información que probablemente no debería saber y no quería que nadie hablara de ello. Entonces, la cadena de eventos con este virus del mono se transfiere en... En 1964, el virus del mono fue transferido al Centro de Primates Delta en Covington, Luisiana, donde llevan a cabo investigaciones con primates bajo la dirección del Departamento de Defensa.
Este lugar ha estado funcionando desde entonces. El padre del doctor Ripple dirigía ese lugar y la razón por la que me enteré de ello es porque el día que me mencionaron en el Times Picayune, le pregunté al doctor Ripple sobre este asunto. Le dije, mira, sé que tu padre solía trabajar allí. Nunca hablaba de en qué estaba involucrado su padre, pero lo hizo ese día cuando me estaba preparando para realizar una craneotomía en plena noche. Algunas de las cosas que me dijo me hicieron empezar a hacer preguntas. Empecé a atar cabos y me di cuenta de que necesitaba averiguar qué había pasado con ese virus del mono. Pues resulta que en 1971, el virus del mono La investigación fue a Fort Detrick. Si alguno de ustedes ve a la oveja negra de la familia Kenny ahí arriba, él acaba de escribir el libro Takedown sobre el Dr. Anthony Fauci. En ese libro verán todos los vínculos con Fort Detrick desde 1971 hasta el patriarca, cuando derribaron las Torres Gemelas. Irónicamente, todas nuestras armas biológicas se fabricaron en los Estados Unidos. Varios virus escaparon cuando Obama era presidente. Obama cerró el programa de armas biológicas y adivinen qué le dijo al Dr. Fauci que hiciera. Ir al extranjero. ¿Y adivinen a dónde fue? A Wuhan. Así que la investigación de ganancia de función continuó. ¿Y ahora, alguno de mis miembros está bien? Él me paga para asegurarme de que lo estoy protegiendo a él y a su familia. El 4 de julio de 2020, tuve 100 invitados en mi casa. Les dije que no habría bandera estadounidense y que les iba a decir dos cosas. Vamos a hablar de dos cosas: medicina descentralizada y dinero descentralizado. Les dije que se aseguraran de comprar Bitcoin. En ese momento estaba a unos 78.000. Les dije, pero asegúrense de que cuando salga esta vacuna, nunca se la pongan. Y les advertí. Entonces estamos hablando de hace 3 años, que creo que hay una gran posibilidad de que descubramos que en una vacuna de ARN mensajero vamos a encontrar plásmidos de ADN que no deberían estar ahí. Y probablemente también vamos a descubrir que el SV40 está contaminando los virus. Quiero que recuerden esta línea de tiempo. Nunca hablé de esto públicamente. ¿Por qué? Porque soy un poco más inteligente de lo que probablemente soy ahora mismo. El virus sale, ustedes pueden tener... Sea cual sea la ideología que tengáis al respecto, creo que probablemente ya conocéis la mía. Pero la verdadera historia sale a la luz hace unos 2 meses. 2 meses. Y deberíais anotar... Apunten este nombre porque necesitan seguirlo en Twitter. Su nombre es Kevin McKernan. Trabajó en el proyecto Genoma Humano para Craig Venter, así que tiene mucha experiencia en biología molecular. Y, bueno, ahora trabaja en la industria del cannabis y decidió tomar los viales de Pfizer y analizarlos para detectar esos plásmidos de ADN y el SV40. ¿Y adivinen qué encontró? Están ahí. Entonces, como pueden imaginar, cuando publicó esto en Twitter, todos los chiflados que ya conocen quisieron enterrarlo. Entonces uno de esos chiflados, también un biólogo molecular muy reconocido de la Universidad de Carolina del Sur, llamado Philip Buchholz, segundo nombre que deben anotar y seguir su cuenta de Twitter, él hizo las pruebas hace 4 semanas y confirmó ese hallazgo. Así que ahora, la mayoría de ustedes, mientras estaban de fiesta, bebiendo y divirtiéndose, no sabían que la vacuna